Vamos a iniciar con la cita que está en la carta de los Efesios en el capítulo 4, versículo 11, que dice: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios ha dado a su iglesia maestros, pero no solo los maestros que viven hoy, sino que Dios ha dado a la iglesia maestros en todas las etapas de la historia. Grandes doctores de la fe que han ayudado a la iglesia a entender la doctrina y a comprender cada día más el ser de Dios. Uno de los problemas más serios de la iglesia es que la iglesia en gran medida desconoce su propia herencia espiritual e intelectual. La herencia que Dios le ha dado a la iglesia ha quedado oscurecida en la incomprensión. Cuando nos referimos a la incomprensión, es como decir que la iglesia ha perdido la memoria. Es un ser sin memoria. Y en consecuencia, si encontráramos a una persona sin memoria, encontramos a una persona sin identidad. Porque son los recuerdos y las experiencias que hemos ido acumulando a lo largo de los años los que forman nuestro carácter y nos construyen como una identidad. Cuando eso pasa a la iglesia, vemos el diagnóstico de lo que está sucediendo en las iglesias contemporáneas. Son iglesias que no saben de dónde vienen, ni mucho menos para dónde van. No tienen ninguna identidad. Han perdido los marcos conceptuales para la construcción de una sana teología. Gracias. Esta pérdida de la memoria ha sido muy grave para la madurez de la fe de la iglesia. En un texto sobre patrística del autor Padovese, él dice así: efectivamente, si es la memoria la que garantiza la propia identidad personal y colectiva, una pérdida de la memoria trae consigo una pérdida de la identidad. ¿Cuál es la identidad de la iglesia de hoy? En el contexto de una iglesia que ha perdido su propia memoria, vemos como consecuencia que no tiene una identidad formada. Por eso vemos iglesias que, sobre todo en estos principios de año, comienzan con todo el tema de las resoluciones, los proyectos, los no sé qué. A mitad de año cambia y a fin de año no se sabía ni cómo comenzó, ni cuál es el objetivo, ni nada de eso. Son iglesias que son como olas del mar, dice Santiago. En todo errantes, son llevadas por todo viento de doctrina. No tienen conocimiento del evangelio, ignoran su pasado, ignoran las luchas que le han configurado, y los tesoros de la iglesia son tesoros enterrados. Uno de esos tesoros enterrados es la misma etapa de los padres de la iglesia. La iglesia necesita volver a apropiarse de aquellas cosas que constituyeron el baluarte y defensa de la verdad. Reapropiarse, o mejor dicho, volver a entender cuál es la base de la historia, nos libera también de la influencia sociológica y psicológica circundante. Cuando nosotros estamos inmersos en nuestra actualidad únicamente, nuestro imaginario cultural se conforma con únicamente lo que nosotros vemos. Y eso trae como un efecto, y es que la cultura se impregna tanto, y como es común, se forma un horizonte común a todos nosotros. Simplemente creemos que así debe ser porque así es creído por la mayoría. Pero también eso hace parte del olvido de todo lo demás. Es común hoy muchas enseñanzas y doctrinas, y como nuestros contemporáneos también lo creen, entonces todo el mundo ha de haberlo creído en todos los tiempos.
Y cuando resulta que lo que usted cree no tiene más de 60 años en la historia de la iglesia, se preocupa. Algunas cosas hasta 100. Pero cuando contrasta en que cosas que se han creído 100 años han sido condenadas como herejía por 1900, tiene que preocuparse. Porque alguien debe estar equivocado. Cuando hablamos de clásico, estamos hablando que estas doctrinas sobre Dios han sido el consenso en la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta la Ilustración. Entonces tenemos un consenso de doctrina de casi 1800 años y una ruptura que sobre todo se manifiesta en las revoluciones intelectuales, el iluminismo, la Revolución Francesa y todo lo que tiene que ver con ese mover intelectual. Todos nosotros tenemos una mentalidad que se forma por el diálogo que nos circunda siempre y se da lo que Lewis le llamaba un esnobismo cultural. Nosotros asumimos que las ideas de la cultura en la que estamos inmersos son de verdad las únicas ideas. El pastor Sogel hacía una analogía. El pez no se da cuenta que está mojado porque permanece siempre en el agua. Él no conoce otra condición a la que él se encuentra. Si usted lo saca de su medio, entonces hará diferencias. El ser humano es semejante. Nosotros vivimos en un conjunto de ideas, en un conjunto de imaginarios y no conocemos otros. Porque en su mayoría la cultura actual impide acercamientos a otra forma de pensamiento. ¿Cuántas personas leen los clásicos, las obras clásicas? Muy pocos. El porcentaje es reducido. Y los que las leen en una traducción actual. Es decir, en su propio lenguaje. Y eso presenta una confusión. Las personas creen, como lo encuentran en su lenguaje, que están en el mismo horizonte de pensamiento y no es así. Lo que ha sido es un efecto de la traducción. Nuestra mentalidad nos ha llevado a idealizar el presente y a satanizar el pasado. Somos el avance, tenemos el conocimiento que no ha tenido la humanidad en siglos y en consecuencia ahora todo es mejor. Es una idea romántica y es una idea peligrosa, porque las modas se convierten fácilmente en dictaduras. Hay un análisis que hace el mismo autor en su texto de Patrística y es: los acontecimientos de estos últimos años en los países del antiguo bloque socialista constituyen una confirmación del hecho de que toda ideología que rompa deliberadamente con el pasado, renegando o coartando la memoria histórica del hombre y los valores culturales vinculados a la misma, está más pronto que tarde llamada a fracasar. Eso pasó en la historia del pensamiento. Las grandes revoluciones fueron un rechazo a toda la cultura anterior. Ahora también está pasando en la iglesia. La iglesia ha olvidado los fundamentos o los primeros doctores. Ya nos encontramos lejos de los artículos de fe que fueron comunes a la Iglesia Universal. Se ha perdido la teología clásica, porque ya es tanto el vacío intelectual de las iglesias que no logran comprender el lenguaje de las confesiones primitivas. Craig Carter decía: la teología contemporánea ni siquiera entiende los temas del siglo IV lo suficientemente bien como para comprender hasta qué punto se ha apartado de la gran tradición. El lenguaje de Nicea, de los concilios de Calcedonia o de la confesión de fe de Atanasio,
ya no son entendidos por la iglesia de hoy. Están en el olvido gracias a la incomprensión de esas formulaciones teológicas. La gente hoy lee el credo de Calcedonia y lo resume en Dios, Jesús es 100% Dios, 100% hombre, formulación incorrecta y errada, porque la verdad es que no puede hacerse porcentaje porque no puede dividirse. Eso lo dice el credo. Lo que se habla es de la plena humanidad y la formulación correcta es Dios, Jesús es plenamente humano, plenamente divino, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre. Esa es la formulación de Calcedonia. Pero esa formulación ni se conoce y cuando se conoce no se entiende porque el horizonte de interpretación de esa teología clásica está ausente de la iglesia, no hace parte de lo que se lee comúnmente, no tenemos púlpitos fuertes y toda la parte de la ortodoxia ha sido olvidada. En general, los elementos que hacían parte del teísmo clásico como doctrina de la simplicidad, doctrina de la impasibilidad, la doctrina de la atemporalidad divina, la aceidad, la inmutabilidad como se conoce en la tradición clásica, son comunes, óigalo, a la iglesia reformada, a la iglesia católica y a la iglesia ortodoxa. Es decir, en estas doctrinas, la simplicidad está en nuestras confesiones de fe protestantes, en la mayoría reconocida, pero también es obligatoria de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica y pertenecen también a otras tradiciones. ¿Por qué? Porque todas esas son un consenso. Es decir, en esta parte del teísmo clásico, en la parte de la doctrina de la Trinidad, en la parte de la doctrina del ser de Dios y en la parte de la persona de Jesucristo, el ser de Cristo, hay un gran consenso que ha permanecido a través de los siglos. Nuestra diferencia con el catolicismo no es en la doctrina de la persona de Cristo, sino en la doctrina de la obra de Cristo, la doctrina de la redención por el tema de la justificación, que pertenece a la soteriología. Pero tan grande ha sido el consenso que en estos temas, incluso por eso se han dado cuenta que se cita tanto a un Agustín como a una suma de teología de Tomás de Aquino, que hace parte de la tradición católica reconocida. Pero en estos puntos estamos, digamos que dentro de un mismo horizonte. Pero esos puntos, ese gran consenso común a la gran mayoría de la historia de la cristiandad, está siendo abandonado por algo que se llama teísmo neoclásico y teísmo abierto. El teísmo neoclásico quiere mantener algunas de las formulaciones de la teología, de ese gran consenso de la teología clásica, reformulando. ¿Qué reformulan? Bueno, Dios, no es un ser simple, está dentro del tiempo, no es un ser atemporal. La inmutabilidad hay que matizarla y ya no es impasible, su omnipotencia tampoco es como muy reconocida, con todo el tema de una teoría de la previsión o de un conocimiento medio, se está atacando el tema de la omnisciencia y el conocimiento de acto puro de Dios. Es decir, que Dios no tiene procesos en conocer, sino que Dios conoce por su propia esencia. Dios no conoce como conoce el ser humano, como un resultado de un proceso de razonamiento, porque en Dios no hay movimiento, porque en Dios no hay variación, no es posible que crezca en conocer algo. Entonces todo eso está siendo atacado. Y todo eso está, digamos, creciendo en la influencia de muchas personas, pero ni siquiera se nota, porque no hay con qué hacer el contraste.
cuando se presentan todas estas cosas y también se presentan como evidentes. Por ejemplo, la teología de Wayne Grudem, cuando habla del tema de la impasibilidad divina, simplemente dice, Jesús lloró, aquí dice que sufrió, aquí dice que padeció, luego entonces la impasibilidad no es cierto. Punto. Un párrafo y tiró por el suelo toda la teología que la iglesia había creído por 1800 años. Y uno dice, bueno, realmente durante 1800 años nadie se había percatado que había un versículo que decía que Jesús lloró. Nadie se había percatado que el credo de los apóstoles decía que Jesús padeció. Sí se habían percatado, y por eso precisamente en el 400 y algo, en el concilio de Toledo se dice, sea anatema el que diga que el Padre sufrió, sea anatema el que diga que Jesús en su divinidad sufrió, sea anatema el que niegue que Jesús en su humanidad sufrió. ¿Sí ve? Entonces, para la teología de los primeros siglos era claro que el Padre no podía sufrir. Hoy se construye el argumento. Jesús es Dios. Jesús sufrió. Luego Dios sufrió. Eso se llama patripacismo. Fue condenado como herejía en el siglo IV. Muy lógico, pero teológicamente incorrecto y condenado. Entonces, a veces el juego de esos silogismos y la presentación aparentemente intelectual de ciertas doctrinas hacen ver como que es evidente que es así. Pero cuando le dicen a uno, es evidente que es así, y tiene un marco tan grande de grandes pensadores de la fe que difieren de esa conclusión, por lo menos deberíamos detenernos a examinar las razones por las cuales la iglesia en todos los siglos anteriores había confesado eso y lo había consignado. Y también vemos o podemos ver la unidad que hay en la misma teología reformada. Las diferentes confesiones reformadas de diferentes tradiciones, presbiterianos, anabautistas, bautistas, de muchas corrientes, tienen incluidas dentro de las diferentes confesiones estos artículos sobre el teísmo clásico. Ahora, alguien dirá, pero la mayoría por ser mayoría no es cierto. Y es verdad. No se trata en un argumento de contar cabezas y decir hay más de este lado, luego es verdad. Se trata de pesar los argumentos. Y ese es el ejercicio que debe hacerse. En el debate del del tema trinitario, que es uno de los más delicados, progresivamente en los últimos 60, 50 años, ha habido un abandono de la doctrina clásica. Lo triste del asunto es que en el mundo evangélico eso pasó sin pena ni gloria, salvo honrosas excepciones, por allá 2 o 3 profesores que dijeron, ojo, que aquí hay algo raro. Pero, curiosamente, el catolicismo romano sí tiene 3 documentos donde rechazan las modernas teorías sobre la cristología y sobre la doctrina que ataca el teísmo clásico. Porque, lastimosamente, los teólogos católicos son un poco más conscientes que los teólogos protestantes sobre su herencia. Por allá salen algunas iglesias aisladas a reclamar algo. Usted sabe que recientemente en estos años hubo una gran división en la Convención Bautista de Estados Unidos, porque una gran cantidad de iglesias rechazaron la doctrina de la impasibilidad divina. Y la convención salió y dijo en un documento, esto es lo que históricamente hemos creído. Esto es lo que hace parte de nuestra herencia confesional y esto es lo que vamos a seguir sosteniendo.
Y quienes no sostengan esto tienen que irse de la asociación, porque la asociación es una asociación bautista que se acoge a la teología clásica de nuestra confesión. Y cuando eso se hace así, todo el mundo sale al grito legalista, fundamentalista, secta, etcétera, etcétera. Pero cuando no se colocan los límites claros, hay un problema serio. Aparecen en escena todo un conjunto de enseñanzas incorrectas que se difuminan como si fueran correctas. Ahora, en todo este debate hay un sustrato de causas. Una primera es la pérdida del horizonte de la comprensión de la teología clásica. Todo lector llega a un texto con presuposiciones o preconceptos. Eso incluso lo reconoce la filosofía hermenéutica. Gadamer es uno de los grandes exponentes de esta concepción en su famosa obra Verdad y Método. Él habla de precomprensiones o prejuicios. Todos llegamos con concepciones anteriores a leer algo. Y en este caso, nosotros llegamos con concepciones que pertenecen a nuestra cultura. Todos estamos encerrados en esa cultura. Y presuponemos que como todos comparten esas precomprensiones y hay algo pacífico en todo eso, entonces simplemente interpretamos dentro de ese horizonte cultural. Pero en el caso de la teología clásica, esos autores no están dentro de ese mismo horizonte. Y decía, como hoy se nos hace tan difícil leer ciertos textos antiguos, si alguien se acerca, por ejemplo, a leer un Agustín y no conoce el marco conceptual en el que él escribe, una tradición intelectual relacionada con la filosofía platónica, donde usa mucha de su terminología, pero como vehículo para el diálogo con sus contemporáneos, porque esas eran las filosofías de la época, el platonismo o el platonismo medio, y Agustín habla su lenguaje, lo que no quiere decir que diga las mismas cosas, pero las dice en su idioma, como parte de un diálogo cultural que fue común en los padres. Pero todo eso la iglesia lo ha perdido. La capacidad de entender ese lenguaje, el lenguaje de las confesiones, es algo muy complicado para el pensamiento de hoy porque ya no nos son familiares los saberes clásicos. La lógica. Antes se enseñaba lógica en el colegio, razonamiento, todo eso. Ya no se enseña. Antes la persona con mucho esfuerzo tenía que leer Aristóteles, tenía que leer Platón. Ahora leen el resumen mal hecho de Wikipedia y creen que saben filosofía clásica. Nunca han leído la obra completa. Nunca se han dado a la tarea de familiarizarse con un lenguaje que habla de categorías diferentes a lo que leemos hoy. Buscamos la edición actual que hable en nuestro idioma, pero que ya nos tradujo los conceptos que no conocemos y que eran necesarios para hacer una separación entre el pensamiento de hoy y el antiguo. El pensamiento de hoy es el pensamiento que pasó por Kant, por Marx, por Nietzsche, por todo ese conjunto de pensamientos y por las revoluciones intelectuales, el iluminismo. Y por la concepción de la filosofía crítica. Todo eso ya lo tenemos nosotros interiorizado. Por eso cuando se va a leer la exégesis de los padres, hay cosas que nos parecen raras, claro, porque no son de nuestro horizonte. Hay cosas que no entendemos, por supuesto. Si usted va a leer cualquier obra de Tomás de Aquino y no maneja excelente Aristóteles, usted no va a entender ni papilla.
Porque si no maneja la distinción de potencia, de acto, de ser puro, si no maneja esos conceptos elementales de su teoría del movimiento, de la idea aristotélica del tiempo, de la idea aristotélica de la causalidad, la distinción entre una causa material necesaria, la de una causa suficiente, si no maneja eso, no lo va a entender. Le va a parecer un texto denso, un texto complejo y que se aparta. Y seguimos leyendo las cosas que se escriben hoy, que bueno, digamos que son de un nivel inferior, algo así como de aquí a la luna, en calidad y en profundidad y en reflexión y en pensamiento. Es como el niño que le ofrecen el castillo de verdad y él se queda con su castillo de arena porque el castillo de arena que construyó le costó mucho esfuerzo. Más o menos eso está pasando con toda la teología clásica. Y si a eso le sumamos el relativismo y el subjetivismo posmoderno, donde la gente dice lo que sea y ni siquiera sabe qué significa, cuando la teología es muy meticulosa en las expresiones que usa. Acostumbrados a la imprecisión del lenguaje posmoderno y a que una cosa signifique lo que sea y al uso irresponsable y ligero del lenguaje, la teología clásica no es así. Los términos son muy precisos, las definiciones son exactas y se exige un manejo de eso para que se pueda entender de qué se está hablando. Entonces, frente a ese poco valor que se le da al lenguaje, con todo el tema de lenguaje inclusivo y todas esas bobadas, peor todavía, porque allá sí que tiene valor cada palabra que se dice. Esto frente a la pérdida de una lectura crítica, una capacidad de leer críticamente. ¿Como consecuencia de qué? De que la iglesia hoy no maneja ni los métodos exegéticos ni los métodos de la teología. Cuando se va a estudiar esto, evidentemente que la distancia es muy grande. Se ha perdido el concepto de la regla de la fe o la regula fidei que decían los padres. Hay un conjunto de verdades que constituyen lo que es la doctrina de la historia de la iglesia y que se mantiene como un límite. Aquí no podemos transigir. Y los padres supieron diferenciar entre cosas que son esenciales a la fe y cosas que eran debatibles. Tan debatibles que se convirtió en un deporte para los escolásticos el tema del debate. Era algo que pertenecía al sustrato de la universidad. El ejercicio de plantear una cuestión que se disputaba y que una persona defendiera una tesis y el otro la contraria y un auditorio pudiera juzgar las argumentaciones, hizo parte del ejercicio intelectual medieval. Pero todo ese ejercicio se ha perdido. Lo que se conoció como doctrina clásica hoy se desconoce. Ahora, el profesor Craig Carter hace una lista de, digamos, 25 tesis que son esenciales para el teísmo clásico. Y hoy solamente vamos a leerlas y hacer un breve comentario de cada una, pero para que veamos lo lejos que estamos de una construcción teológica en ese marco. La primera tesis dice: la teología cristiana consiste en la doctrina de la Iglesia de Jesucristo que se deriva de la Escritura, no de las opiniones de los simples humanos. La Iglesia recogió eso, la Reforma lo recogió como la sola Escritura. La teología es el estudio de Dios y de todas las cosas en relación con Dios. Comienzan con Dios, terminan con Dios. Contrario al humanismo que invirtió el tema, primero el hombre y del hombre se asciende a Dios. La teología se puede dividir en dos partes. Una, la que la Escritura enseña de manera explícita y la que la Escritura enseña de manera implícita. Son dos cuerpos de verdades. Lo que se enseña de manera explícita
da origen a ciertas conclusiones derivadas. Pero lo que se deriva nunca puede estar contrario a lo que es expreso. Por eso la teología habla muchas veces de compatibilidad o incompatibilidad. Cuando se trata de afirmaciones que se derivan por deducción lógica, siempre se dice esto es compatible con esto. Porque no es algo que viene por la revelación especial, sino que es deducido. La teología cristiana consiste en la exégesis, las doctrinas y las implicaciones metafísicas de la doctrina. Metafísica no como los programas de horóscopos y todas esas cosas, sino metafísica en clave o de la metafísica en la concepción aristotélica o de la metafísica en la concepción platónica. Por ejemplo, un derivado de eso es la idea del conocimiento. La idea del conocimiento como realidad, el realismo. Miren algo, una concepción que a nosotros nos enseñaron en el colegio era que Platón era un idealista. ¿Por qué? Porque él creía en un mundo de las ideas. Pero dentro de la concepción clásica se tiene a Platón como un realista. ¿Por qué? Porque él creía que ese mundo de las ideas era real y que existía dentro de un plano. No un concepto de ideas, sino que en el topos uranos existía esa realidad. Entonces era un realismo y por eso él decía, el conocimiento de allá corresponde al conocimiento de acá, por lo tanto el hombre puede conocer. Ahora, ¿qué dice el subjetivismo posmoderno? El hombre no puede conocer porque toda verdad es relativa, los sentidos engañan y todo lo demás. Aristóteles también era en metafísica y en epistemología era realista. Pero nosotros hoy no manejamos bien ese lenguaje. Y si usted va a leer, le repito, cualquier obra de la Edad Media o de la teología temprana de los primeros al cuarto siglo y no conoce ese lenguaje, le va a quedar muy difícil. ¿Qué hemos hecho? Chévere, leamos lo que se escribe hoy porque eso sí lo entendemos. Y enterremos todo lo otro como una cosa de la arqueología del pasado y listo. ¿Qué hemos perdido? Horizontes que pueden contrastarse. Y uno decide, espérate, todos asumimos que siempre se creyó esto, pero acá hay unos cuantos que son bastantes años que no lo creyeron así. Eso se ha perdido. La existencia de Dios es evidente por la razón, lo que se llamaba teología natural, que los seres humanos niegan debido al pecado y que se niegan a adorarlo. Dios es la primera causa de todo. Inevitablemente este tema de la causalidad es aristotélico. De hecho, si usted lee la confesión, capítulo 3 del decreto, el capítulo del decreto, dice que Dios es la causa primera de todo, pero sin que se nieguen las causas secundarias ni las contingencias. Uno dice, bueno, ¿qué es causa secundaria? ¿Qué es contingencia? La confesión usa la categoría aristotélica de las causas. Y si no se maneja el tema de la causalidad como lo entendía la tesis aristotélica, es muy difícil que se entienda el lenguaje de la confesión. Y no es el único ejemplo del lenguaje de la confesión que presupone cierta formación. Ahora, ¿por qué? Porque las confesiones estaban entre el cambio, ¿cierto?, entre la edad moderna y la edad antigua. Pero vieron como herramienta provechosa para expresar conceptualmente las verdades ese lenguaje, esa conceptualización. ¿Es posible que encontremos un mejor lenguaje? Bueno, podría ser posible. Yo no he encontrado, no he visto cómo conceptualizar eso de una mejor manera. El tema del movimiento y eso. Pero ¿podría ser posible que la iglesia lograra actualizar ese lenguaje? Sí.
Pero si eso implica que la iglesia va a seguir ignorando toda la riqueza de su construcción teológica, creo que ahí hay un problema. Lo ideal sería que pudiéramos presentar eso en un lenguaje actual sin ignorar la riqueza que se tiene por el otro lado. Dios tiene aseidad, es independiente de la creación, Dios es eterno, lo que significa que no tiene principio ni fin, como todas las criaturas tienen. Dios es la primera causa de todo lo que existe fuera de sí mismo y Dios es inmutable. Dios es acto puro, Dios es simple, Dios es trascendente. La tesis 12 es el lenguaje que utilizamos para hablar de Dios es analógico en lugar de ser unívoco o equívoco. ¿Qué quiere decir eso? El lenguaje puede ser unívoco cuando hay una correspondencia entre lo que se formula y lo que se designa, siempre igual. Cuando una palabra tiene una sola forma de entenderse, es unívoco. Cuando una palabra tiene posibilidades de entenderse de forma distinta, es equívoco. Y cuando no podemos encontrar algo exactamente que corresponda a la idea, se utilizan comparaciones o analogías. Hay diferentes analogías. La teología utiliza la analogía del ente, la analogía psicológica en algunas ocasiones la utiliza Agustín. Entonces, todo eso es importante para que nosotros lo comprendamos. ¿A qué vamos con todo esto? Siendo que la iglesia tiene una herencia intelectual de todo lo que venimos diciendo, con el paso de los años, el juicio de la iglesia debería ir madurando, debería ir creciendo. Pero queda el autoexamen. ¿Es lo que vemos en la iglesia de hoy? Una iglesia que tenga un juicio intelectual maduro gracias a que ha tenido maestros que Dios le ha dado durante tantos siglos. O al contrario, vemos una iglesia débil, vemos una iglesia que la lleva todo viento de doctrina de aquí para allá. Hebreos, capítulo 5, versículos del 12 al 14 dice: pues aunque ya debiéramos ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Este texto, que era real para la comunidad a la que se le escribe la carta en el primer siglo, sigue siendo una constante para la iglesia de hoy. Una iglesia que sigue necesitando de leche porque es incapaz de el alimento sólido. Y esto es para hacer una reflexión en ambos sentidos. Ustedes se han dado cuenta que estos temas son difíciles. Difícil que uno logre transmitirlos sin el horizonte cultural que se requiere o sin el lenguaje que se requiere. A menos de que el expositor se coloque a definir cada palabra de lo que va a decir, lo que terminaríamos es haciendo un glosario y no una enseñanza. Porque nada más nos tiraríamos toda la clase en decir, cuando yo diga esto, entonces significa esto, significa esto, significa esto. Y más bien es un diccionario lo que haríamos ahí, una compilación de palabras que no lograría transmitir. Ahora, ¿qué ha pasado? La iglesia ha venido siendo renuente a usar el lenguaje de su propia herencia intelectual, el lenguaje de la teología. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Cada día púlpitos más light, iglesias menos fuertes. Eso por un lado, la misma iglesia no ha hecho el esfuerzo por ir educando. Y por el otro lado viene la responsabilidad de cada creyente. Miren que se está haciendo el ejercicio, se envía un material previo. Si usted logra leer ese material previo, de pronto no va a comprender todo,
pero ya tiene un sustrato, ya vienen unas ideas que cuando se esté haciendo la exposición, dice, eso era tal cosa que leí, ahora ya entiendo por dónde va esto, ya puedo más o menos, puede asimilar con mayor facilidad lo que se está transmitiendo. Entonces, es una carga de ambos lados. Es una carga del que expone presentarlo con claridad, sin que pierda la profundidad, cosa que no es fácil. Y por el otro lado, también usted es responsable, como los creyentes de Berea, en ir a su casa y verificar que lo que le estemos diciendo es así. Usted dijo que Agustín dijo, ¿y dónde lo dijo? A ver, muéstrame la cita, yo la verifico. Y hoy tiene la facilidad, Google, ¿cierto? Se consigue. Es el ejercicio, es el llamado que se hace a que nos esforcemos en aprender y en transmitir estas verdades. Porque aquí está la distancia que hay entre nuestra iglesia y muchas iglesias. A veces las personas, usando el lenguaje de Aristóteles, ven la diferencia en los accidentes. O sea, en las cosas que, digamos, son más insustanciales, por decirlo así, y que son el efecto de otra cosa. ¿Y usted por qué no hay danza? ¿Y por qué no hay esto? ¿Y por qué no hay lo otro? ¿Y por qué no hay todo lo demás? Que es como lo que primero choca y lo que la gente ve con mayor distancia, ¿cierto? Pero esa no es la diferencia. Esa es la consecuencia de la diferencia. Ese es el efecto, pero la causa es otra. La causa es todo un sustrato teológico profundamente diferente a eso, que da como resultado ciertas prácticas distintas. Pero la diferencia no está en lo que se ve. Lo que se ve es como la punta del iceberg, pero lo que está debajo es el tema. El problema es que si usted nunca evalúa lo que está debajo, nunca va a ver las razones de la diferencia. Y se va a quedar con, en esa iglesia no tienen una batería, no hay danza, no hay esto, no hay lo otro. Conclusión, son unos aburridos. No hay otra explicación posible porque el que no le guste la música tiene un problema de apagar el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, el discurso que ya conocemos, ¿cierto? Esa es la consecuencia de ese razonamiento. Y la consecuencia para la iglesia es ser víctima de todas las modas que se han venido desarrollando. El 18 de abril de 2005, el teólogo católico Joseph Ratzinger en la misa Proligiendo Pontífice habla comentando Efesios, esta cita, dice, no deberíamos seguir siendo niños en la fe, menores de edad. ¿En qué consiste ser niños en la fe? San Pablo respondió, significa ser llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. Una descripción muy actual, dice él. ¿Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante los últimos decenios? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas del pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo a otro, del marxismo al liberalismo hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo, etc. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia de los que inducen al error. Y concluye, a quien tenga una fe clara, según el credo de la iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. Mientras el relativismo, es decir, dejarse llevar por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales, se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y deja como última medida solo el propio yo y los antojos.
¿Por qué esta cita? Por lo que les había dicho, es intencional. El teísmo ha sido común. Incluso al catolicismo romano reconoce simplicidad y lo tiene como dogma. Por eso, miren la gran diferencia que se presenta. El teísmo clásico no es una distinción, no es una discusión entre teólogos católicos y teólogos protestantes. Pero la mayoría de teólogos católicos, por su principio de autoridad, le tienen más respeto a meterse con estos temas. ¿Por qué? Porque para ellos el dogma, si se salen de ahí, son sujetos disciplinables. Pero lamentablemente, como las iglesias evangélicas no tienen la regla de fe, o sea, ese valor por el dogma, cualquier pastor dice cualquier barbaridad y no pasa nada. No pasó absolutamente nada. Alguien sale diciendo la Trinidad, eso no es así, punto, listo. Alguien escribe una teología sistemática y dice, esto no es así, no importa que la iglesia lo haya creído toda la vida, esto no es así, está 2 líneas y enterró todo. Y no pasó nada. De pronto a ellos les cuesta un poquito más, aunque ahora ya con este nuevo papa tampoco es que aporte mucho. Pero el tema es, la iglesia tiene una historia y hacemos bien y es responsabilidad nuestra conocerla mínimamente. Eso es, digamos, la esencia de la exposición de hoy. Vamos a orar y ver si hay alguna pregunta.